Buenas tardes y bienvenidos a La Verdad en Pocos Minutos. En 1853, una expedición financiada por el Museo Británico realizó excavaciones en la ciudad de Nínive, antigua capital del Imperio Asirio. Tratando de recuperar objetos perdidos, encontraron el palacio de Asurbanipal, perteneciente al último rey de Asiria, que reinó en el siglo VII a.C. De por sí, el hallazgo ya era sorprendente, pero recorriendo las ruinas, dieron con la biblioteca real. Habían encontrado la biblioteca más antigua del mundo, que revelaba los secretos de la primera civilización conocida por la humanidad, la civilización sumeria. La biblioteca de Asurbanipal contaba con más de 15.000 tablillas de arcilla escritas en lenguaje cuneiforme, la primera lengua conocida que fue utilizada por los sumerios 3.500 años antes de Cristo. Este lenguaje les fue otorgado por los Anunnakis, una civilización tremendamente avanzada para aquella época, tan avanzada que lo sería aún para nosotros en la época actual. Se asentaron en un principio en el Golfo Pérsico, ocupando una zona ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy es Irak. Un grupo minoritario fue considerado dentro de las deidades de las antiguas culturas mesopotámicas y posteriormente desempeñaron papeles importantes en las creencias religiosas de los sumerios, acadios, asirios y babilonios. Como se menciona en los antiguos textos mesopotámicos, estos poderosos seres tenían la capacidad de dar forma a la cultura y a la sociedad humana. Lo que sí podemos afirmar es que miles de tablillas escritas en lenguaje sumerio hace miles de años son testigos de la historia de los Anunnakis. Sumeria es considerada la cuna de la civilización. Más tarde, la etnia sumeria fue reemplazada por los acadios, luego por los asirios y estos últimos por los babilonios, hasta que muchos milenios después se convirtieron en religiones monoteístas como el zoroastrismo y el cristianismo. Pero el impacto de los Anunnakis en las primeras sociedades humanas se puede observar en diversos aspectos como la arquitectura, la agricultura, el establecimiento del primer lenguaje escrito, la escritura cuneiforme. Algunos afirman que son una raza de seres que viajaron desde las profundidades del espacio y que vinieron de un planeta llamado Nibiru, pero en este canal ya hemos mostrado muchísimas pruebas concretas de que el espacio exterior no existe tal como lo conocemos y que además solo se puede llegar a la atmósfera hasta cierta altura, ya que, entre otras cosas, no se puede atravesar el cinturón de Van Allen por la cantidad excesiva de radiación existente en esa capa de la atmósfera. Para un contenido más detallado sobre este tema, podés ver en este canal el video titulado ¿Qué oculta la estación espacial? Los llamados dioses Anunnakis más importantes eran Anu, Enlil y Enki. Anu era el jefe supremo y Enlil y Enki sus hijos. Enlil era el jefe del ejército y Enki era un científico muy avanzado al que se le adjudica la creación del ser humano a través de la genética modificando el ADN. En realidad no eran dioses, los consideraban así debido a su avanzada tecnología que los hacía ver de esta manera. Había seres en aquella época a los cuales llamaban Igigi, que habían sido creados genéticamente por Enki para realizar los trabajos de mayor esfuerzo, especialmente excavando canales y ríos, incluyendo el Tigris y el Éufrates durante muchos años. Después de tanto tiempo, los Igigi se rebelaron ante los Anunnakis para exigirles una solución al problema debido al cansancio que los agobiaba. Los Anunnakis escucharon todas las quejas y peticiones, encontrando como solución
crear otros seres que se encargaran del trabajo fuerte y dejar descansar a los Igigi. Así fue como decidieron crear a lo humano. Imaginen, nosotros recién, hace unos pocos años, estamos practicando la clonación y ellos, hace más de 5.000 años, ya lo hacían como algo normal. Al poseer tecnología y conocimientos avanzados, los ayudaron a construir estructuras impresionantes y establecer civilizaciones complejas. Enlil odiaba al ser humano por muchos motivos y no quería que estos últimos adquirieran el conocimiento tan avanzado que los Anunnakis poseían. Lo que en realidad Enlil quería era una humanidad ignorante y dócil para poder extraerle el alimento que les daba y que aún les da la vida, la energía vital. Así está diseñado el sistema, para que vivamos de manera tal que nuestras emociones, tales como la ira, el deseo, el odio, la lujuria, el rencor, la tristeza, etc., se expresen de manera constante durante nuestra vida y esa energía sea dirigida automáticamente a estos seres que se alimentan incesantemente. Antes se hacían sacrificios de animales en el altar del templo. Ahora hay guerras, asesinatos, violaciones y todo tipo de emociones que pueden alimentar a estos seres. Si observamos, el amor carece de emociones. Todo lo referido a él está compuesto por sentimientos, no por emociones. Los Igigi eran considerados por los humanos como dioses menores o ángeles. Desobedecieron al mando supremo cuando vieron a las mujeres humanas, las tomaron por esposas y tuvieron hijos con ellas. Con el tiempo les revelaron secretos a sus mujeres, secretos como la astrología, la agricultura, arquitectura y todo lo que convertía a los humanos en libre pensadores y autosuficientes. Enlil y otros Anunnakis no estuvieron de acuerdo con nada de esto, porque decían que los Igigi se habían contaminado al copular con las mujeres humanas y porque los humanos habían adquirido parte del conocimiento de los dioses. A esto se sumó que los hijos descendientes de los Igigis y las mujeres humanas, a los cuales la Biblia los denomina Nefilim, se multiplicaron en gran manera, se tornaron muy agresivos y, entre otras muchas cosas, comenzaron a consumir parte del alimento que debería ir para los dioses. Para terminar definitivamente con todo esto, Enlil se reunió con los Anunnakis de mayor rango y decidieron exterminar a todo ser vivo que habitara en la tierra. La sentencia fue drástica. Decidieron inundarla enviando un diluvio. El diluvio universal, relatado en el Viejo Testamento, es una copia de textos sumerio-babilónicos. En el Museo Británico hay una tablilla de arcilla del año 2500 a.C. encontrada en las ruinas de la ciudad de Nínive, que contiene un texto denominado la Epopeya de Gilgamesh, donde se relata el diluvio. El Atrahasis, del año 1700 a.C., es un extenso poema que abarca desde el origen del mundo, la creación del hombre y la narración del diluvio. Por eso se dice que el Viejo Testamento es una copia del Atrahasis. Se cuenta que el Noé bíblico, o Atrahasis para los acadios, o Siusudra para los sumerios, o Utnapishtim para los babilonios, dependiendo de la época en que se escribe el relato del diluvio, fue avisado por Enki, y la Biblia relata que Noé construyó un arca para que él, su familia y cada pareja de animales de todas las especies que existían pudieran ser salvadas. Imaginen que en aquella época, con las escasas herramientas que tenían, no podían construir un barco de semejante tamaño y reforzado como para soportar olas de semejante envergadura, ni hablar de contener miles de animales conviviendo y encerrados durante un año
que fue el tiempo que demoró el agua en absorberse. Parece realmente algo utópico. Sería fácil admitir que si los Anunnakis tenían naves para desplazarse y que además eran tan avanzados en la genética a tal punto de haber creado los humanos, Enki pudo proveerle una nave para él y su familia, alimento para un año y almacenar en la nave el ADN de cada especie animal de aquella época. Como verán, cuando profundizamos la historia, nos encontramos con otro tipo de eventos, verdades y personajes que nos ayudan a entender los misterios de la humanidad. El mito de los Anunnakis seguirá siendo uno de los enigmas de la civilización sumeria y de la historia de la humanidad. Pero si se aceptara la historia relatada en las miles de tablillas encontradas, habría una gran transformación en las religiones. Habría que cambiar la historia respecto a la teoría de la evolución de Darwin y tendríamos más independencia y decisión en la comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Allí radicaría una de las tantas respuestas del por qué la historia ha sido borrada y modificada a través de los milenios. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete, dale pulgar arriba para que YouTube lo recomiende a más personas. Gracias, te espero en la próxima publicación.